Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y es ahí donde tenemos confusión a veces las personas. Porque yo puedo decir, Dios me ama tal y como soy. Dios te ama, yo te voy a decir esto. Dios te ama tal y como tú eres, pero no quiere que te quedes como tú eres. Amén. Ahí es donde está la diferencia. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sabe lo que se me hace bien interesante? Es que la Biblia nos dice que Dios aborrece el pecado, que es una abominación delante de Él. Esa palabra a veces nosotros la tomamos como muy pequeña, como insignificante. Y nosotros los pecadores, Dios ama al pecador, gloria a Dios por eso. Pero a veces nosotros los pecadores, ¿saben lo que hacemos con lo que aborrece Dios? Le damos un diminutivo para que no se vea tan mal. Y la diferencia está en que nosotros, el pecador, no podemos darle diminutivo al pecado. Nosotros, el pecador, no podemos decirle al pecado, oh, es que es un pecadito. En la Biblia no me habla que el pecadito o el pecadote, bueno, dice que todo el pecado delante de Dios es, el precio del pecado, dice, es la muerte. En la Biblia no me habla que un pecadito, o sea, ¿sabe cómo disfrazamos nosotros nuestro pecado? Nosotros las personas somos tan buenos para disfrazar el pecado que le llamamos mentira, mentirita. Es que era una mentira blanca. No le hace daño a nadie. Ya me identifiqué, yo ya me identifiqué, ¿no? Le decimos al pecado, pecadito. Le decimos a lo que aborrece Dios, diminutivo, para sentirnos mejor nosotros de nuestras vidas. En la Biblia dice que hay muchas personas que no van a entrar al cielo. No dice que el pecador, porque nosotros somos pecadores, si no, no entraría nadie en el cielo. Pero sí aquel que actúa en el pecado. La palabra aborrece, para mí se me hace una palabra demasiado fuerte de parte de Dios. Pero ¿quién soy yo para quitarla y ponerle ahí? El Señor no le gusta el pecado. Al poner el Señor no le gusta el pecado, yo ya estoy llevando el Señor lo que dice a diminutivo. Yo ya le estoy quitando lo que Dios quiere a un nivel un poquito más bajo. Yo ya le estoy quitando las palabras que dice Dios. Aborrece. No dice, no le gusta. El problema es que el pecador somos tan buenos para disfrazar el pecado que Dios aborrece. Con que Dios me ama como yo soy. Con que Dios me ama porque sabe cómo soy. Es que yo así soy. Es que lo traigo de herencia. Me parezco a mi padre, a mi abuelo. Me parezco a mis tíos. Es que mi familia así es. Ajá. ¿Por qué me decirte algo de parte de Dios? Dios aborrece el pecado. Es que no le gusta, no. Dios aborrece el pecado. ¿Sabe que en la Biblia nos manda a que nos amemos unos a otros y a sentir amor por cada uno de nosotros y tener misericordia por los demás y todo? Pero la Biblia nos llama a algo bien interesante. Nos dice, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Pero nosotros somos personas que pensamos que Dios no me mira cuando yo estoy solo. Pensamos que Dios no me va a traer a cuentas cuando yo estoy solo. Es que si peco yo solo no le hago mal a nadie. Es que el Señor está diciendo, aborrece el pecado total, no el que haces contra los demás. Tu pecado, el pecado de los demás y lo que haces. Todo pecado es mal delante de Dios. Ahora,
pastor, entonces ¿cómo le hago para entrar al cielo? Si yo soy pecador y peco todos los días he hecho una mentirita piadosa, no le hace mal a nadie, pero sí la he hecho. Todos los días digo que estoy en un lado y no estoy. Todos los días hago una excusa pero no hago nada mal, no está mal. Está mal. No le quieras quitar el peso que tiene la maldad. Está mal. Así sea pequeño o sea grande, está mal. En la Biblia no me dice que Dios va a juzgar al que asesina, al que mata, o al que comete adulterio, o en diferentes partes. No me dice, es que el asesino va aquí, el adúltero va aquí, el engañador va aquí, el otro va allá, el que mintió poquito va aquí, el que no mintió más que una vez va acá. No, en la Biblia me dice que todos, a un mismo tiempo, en una misma orden, en un solo tribunal, todos vamos a ser juzgados por Dios. No hay pecado pequeño delante de Dios. Amén. Dios ama al pecador, pero hay que decir lo que la palabra dice: aborrece el pecado. Amén. Gloria sea. Pero quiero dividirlo en dos partes este mensaje. El primero es que Dios ama al pecador. Porque no quiero que te vayas con una idea equivocada de que Dios no te ama porque pecaste, o que Dios no te ama porque faltaste, o que Dios no te ama porque cometiste un error, o que Dios no te ama porque hace tiempo hiciste algo que no era agradable a Dios. No, quiero que sepas que primero, antes que el pecado, Dios cubre con amor la multitud de los pecados. Que Dios tiene la salvación para tus pecados, que Dios tiene el perdón para tus pecados, que Dios es el único que puede perdonar tus pecados. Y que hay algo bien interesante que me gusta de Jesús, porque Jesús dice: yo perdono los pecados, los aviento al fondo del mar y no me acuerdo de ellos. Pero ¿saben lo que nosotros somos buenos? Para recordarle a la gente lo que hiciste. Mi amor, pero es que tengo años que no hago eso. Pero sí me acuerdo. ¿Te acuerdas lo que me hacías? ¿Te acuerdas lo que me hiciste? ¿Te acuerdas aquella vez que enfrente de la... ¿Te acuerdas? Y Dios es tan misericordioso con nosotros que cuando tú confiesas tus pecados delante de Él, Él dice: de este momento no me acuerdo de lo que eras, de este momento me acuerdo lo que vas a hacer. ¿Verdad? Ese es el Dios de misericordia, el Dios que te ama, el Dios que puede borrar todo tu inmundicia, todo tu pecado. Es un Dios de amor, pero no quita que sea un Dios de juicio. Dice la palabra de Dios, quiero que vayamos Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Quiero mostrarte ese Dios de amor primero, para que veas que hay misericordia para tu vida, para que veas que hay salvación para tu alma, para que veas que Dios es bueno en todo momento. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahí lo tenemos en la pantalla, si no trajo su Biblia. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo mandó para qué? Para una región del mundo. Lo mandó para no un solo pueblo, lo mandó para una sola región del mundo, para México nada más, o para Estados Unidos nada más, o para Israel nada más. No, lo mandó para todo el mundo. Eso es amor. Dios te ama, Dios te ama, Dios siempre te ha amado. Él no te hubiera criado, no te hubiera traído
que Él quiere para nosotros. La palabra de Dios dice, tú estás en el mundo, mas no eres del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me interesan más las cosas de arriba que las cosas de abajo. Que lo que mueve mi vida es lo que diga Dios, no lo que diga la gente. Que lo que mueve mi trayectoria, que donde yo saco mis ideas, es de la palabra de Dios y no de lo que alguien me dice. Que yo me desconecté de las cosas carnales para vivir en las cosas celestiales. Pero Dios te ama. Ama a todo el mundo. Ama a todas las personas. Somos pecadores, sí. Tenemos una naturaleza pecaminosa, sí. Gracias a nuestro padre Adán. Sí. Pero dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado y por otro tiene que salir. ¿Quién es el otro? Jesucristo. Por Jesucristo el pecado tiene que salir. A ver. ¿A quién ama Dios? Ama al pastor, ama al ministro, ama al evangelista, al maestro, al apóstol, más que a todos los que están aquí. No, ama a cada uno de los que están aquí de igual manera. A todos. Nos ama. Segunda de Pedro 3:9. Quiero darles todos los versículos de amor de Dios para con nosotros, para que entienda que es un Dios de amor. Que lo que Él aborrece, lo aborrece por nuestro beneficio. Deme un amén cuando lo tenga. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Sí lo tenemos? ¿Sí lo apunté bien o no lo apunté bien? Amén. Está bien. Dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Dios no ha venido todavía? ¿Sabe por qué Dios no ha venido todavía? Porque en este mundo falta mucho arrepentimiento. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento quiere decir cambio. O sea, que si yo miento, ya no miento más. Que si yo adulteraba, ya no adultero más. Que si yo me emborrachaba, ya no me emborracho más. Que si yo hacía a otra persona falso testimonio, ya no lo hago más. Arrepentimiento quiere decir que cambio, que ya no dejo que el pecado me controle. Ahora yo soy el que controla mi vida. Amén. Cambio, arrepentimiento significa ya no volverlo a hacer. Pero nosotros los humanos, y lo que le decía, disfrazamos las cosas a nuestro favor. Ya no lo vuelvo a hacer. A las 2 semanas lo volví a hacer. ¿Cuántas veces yo quiero que usted haga esto en conciencia en su vida? ¿Cuántas veces usted ha dicho, ya no lo vuelvo a hacer? ¿Y cuántas veces ha fracasado? Gracias a Dios por la misericordia. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ya no lo vuelvo a hacer? Y el día siguiente está otra vez metido en la misma circunstancia.
Porque queremos hacer el cambio con nuestra propia fuerza. Porque queremos hacer el cambio con nuestra propia voluntad. Porque queremos hacer el cambio con lo que nosotros podemos hacer. Pero la palabra de Dios me enseña que si tú dejas a Él entrar a tu vida, la parte que tú no pudiste hacer, la va a hacer Él por ti. ¿Sabe lo que me lleva el Señor ahorita? En la palabra de Dios me enseña que Jesús llegó a un templo donde había un hombre que tenía la mano seca. Y llega Jesús en medio de todos aquellos escribas y fariseos y doctos de la ley. Y Jesús le dice al hombre que tenía la mano seca: ven, extiende tu mano. Y la palabra de Dios dice que cuando él extendió su mano, la mano se le reconstruyó toda. Ahí te va lo que te quiero decir con esto. Que cuando tú haces tu esfuerzo, Dios va a hacer lo que tiene que hacer para terminar la obra. Tú te imaginas un hombre seco de la mano y llega Jesús y le dice: extiende tu mano. Y el hombre seco: ¿cómo le extiendo, Jesús? ¿No estás viendo que tengo la mano seca? A veces nosotros decimos: ¿cómo salgo de este pecado, Señor, si estoy metido hasta las... ¿Cómo salgo de esto? El Señor no te está pidiendo que tú salgas, te está pidiendo que lo intentes. Y Él hace el resto. El Señor le está diciendo a ese hombre de la mano seca, le dice: inténtalo y yo voy a hacer que el cielo se abra a tu favor. Inténtalo. No te está pidiendo el Señor que tú cambies, sino que lo intentes y Él va a hacer el resto. Amén. Inténtalo. Dale chance a Dios. Y dile: Señor, ¿sabes qué? Esta semana voy a hacer todo lo posible para intentarlo. Pero primero me voy a poner en tus manos. Porque si yo lo intento sin ponerme en las manos de Dios, el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿Saben, mis hermanos? Yo me daba cuenta, hay un ejercicio que se vendió mucho en aquellos entonces, no sé si todavía se vende, que se llamaba Insanity o Insanity. ¿Saben lo que significa Insanity? Significa hacer una cosa repetitivamente esperando cambios. Tú no puedes hacer repetitivo esperando un cambio distinto. Tú tienes que... Es que la cosa aquí está, la clave aquí está. Es que si yo me junto con la gente que me lleva al pecado, entonces me tengo que empezar a juntar con aquellos que me llevan a Jesús. Es que si yo me junto con la gente equivocada, es que tengo que decirle: ¿sabes qué, amigo? Eres mi amigo, te amo y te quiero. Pero ¿sabes qué? Ahora hay servicio. Y está primero Dios. ¿Sabes qué? Hay muchas personas, y vengo a decirles aquí también a las personas, a las parejas. Hay muchas personas: es que si tú no vas, yo tampoco voy. No. Es que, ¿sabes qué? Marido, esposa mía, te amo mucho, te quiero mucho. Ahorita vengo, ¿sabes qué? Porque a las 10:30, allá en el Rogelejón, el pastor va a predicar. Porque hay palabra de Dios en ese lugar. Y yo voy a escuchar lo que Dios tiene para mi vida. Ahorita vengo. Que el carro está sucio, es cuando vamos a lavarlo. Porque se espere para mañana, porque yo ahorita vengo. Yo voy a ir a escuchar a Dios. Y a veces nosotros basamos nuestras excusas en los demás. Es que si él no va, yo tampoco voy. O es que si él no viene, no, pues yo tampoco voy. ¿Cómo me van a ver la gente ahí viendo yo casado y llegando solo? ¿Saben lo que van a decir la gente cristiana, aquella que no critica? Va a decir: este hombre, esta mujer puso primero a Dios. ¿Quién sabe qué circunstancia está haciendo allá o qué esté pasando allá? Vamos a orar por las circunstancias en sus vidas. Vamos a orar para que ellos se mejoren. Vamos a orar para que su matrimonio se afiance. Vamos a orar para que su familia se acomode. Vamos a orar para que el enfermo se sane. Vamos a orar por esto. Pero ahorita el hermano y la hermana quisieron poner a Dios primero. Eso es lo importante. Cuando tú empiezas a decir: ¿sabes qué? Ahorita vengo porque para mí es más importante Dios que lo que tengo que hacer.
prosperidad en Dios, pero no queremos dejar las cosas que nos gustan. Dios te ama, pero no quiere que sigas así. Dios te ama y te busca, te pone gente, te pone personas que te hablen, porque no quiere que sigas así. Amén. Es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Los que estamos en la iglesia nomás. Todos. Por eso se los voy a anunciar. Tenemos que salir. Y vamos a empezar a salir. Porque este evangelio no es para engordarnos de palabra, es para compartirla, es para llevarla, es para que las almas se sanen. Yo se los he dicho muchas veces, yo no quiero llenar la iglesia, yo quiero llenar el cielo. Amén. Ese es nuestro propósito. Gloria sea al Señor. ¿Te ama Dios o no te ama? Sí. Pecador como soy, sí. Con faltas, sí. Con muchas batallas, sí. Así me ama. Pero quiere que te quedes así. No. No quiere que quedemos así. Primera de Timoteo, capítulo 2, 4. Espero que tenga tiempo ahora porque esta predicación es para largo. Vamos a estar como Pablo, aquí vamos a terminar hasta las 12 de la medianoche. Gloria sea al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Da un amén cuando lo tengan. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos hombres? Todos. Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Todos. Yo le voy a hacer esta analogía cercana a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia que no ha venido a Cristo? Amén. ¿Saben? Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, ¿sabe a quiénes mandó a predicar primero? A la casa de Israel. ¿Sabe cuál es nuestro primer ministerio como hombres y varones y mujeres de Cristo? Nuestra casa. La palabra de Dios me enseña que casa no significa el lugar donde yo vivo. La palabra de Dios me enseña que casa significa la familia a la que pertenezco. ¿Cuántos de nosotros tenemos en casa, en la familia, personas que no han venido a Cristo? Todos. ¿Cuántas veces le hemos compartido de la palabra de Dios a esas personas, a nuestra familia? ¿Sabe que a veces, y esto soy culpable también yo, a veces se nos hace más fácil predicarle a un extraño que a tu propia familia? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es más dura tu propia familia, ¿no? Porque tu propia familia ya la conoces y dices, esta te va a decir, o esta te va a decir, ay, ya vienen los aleluyas, ya vienen esos enfadosos, ya vienen esos que, porque ya conoces, ¿no? Ya sabes quiénes, cómo son. Pero Jesús, ¿qué no nos dijo en su palabra? Ámense todos y también a sus enemigos. Si no aceptan la palabra que tú fuiste a darle, Jesús dijo, si no te aceptan en una casa,
Sal de esa casa y sacúdete el polvo. Si no te aceptan en una casa o no te aceptan en un lugar, pero tú fuiste a hacer lo que tenías que hacer, no te preocupes. La venganza es de Dios, no tuya. Amén. La venganza es de Dios, no de nosotros. Todos tenemos en familia, en casa, en familia. Todos tenemos a alguien que no conoce de él, o que se fue de la iglesia. Amén. Todos tenemos. Romanos 5:8. Y ahí termino con la parte de que Dios te ama. Porque quiero llegar a la parte que Dios aborrece. Romanos 5:8. Amén. Deme un amén cuando lo tengan. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestra su amor? Que Cristo vino a morir aún por nosotros siendo pecadores. ¿Dios ama al pecador? Sí. Dios ama a todos los que estamos aquí, los que están allá afuera. Dios ama a todo el mundo. Pero nosotros amamos más el mundo que a Dios. Amén. Con esto quiero culminar la parte en que Dios nos ama. Porque quiero que ustedes entiendan que Dios te ama como tú eres, pero no quiere que te quedes como eres. Dios murió por tus pecados y la forma que tú vivías, y Él pagó el precio que tú tenías que pagar. Eso se llama gracia y misericordia de Dios. Yo aquí les decía, la misericordia, ¿qué tiene que ver con hacer un pago que tú tenías que pagar? Y la gracia es que todavía que Dios paga, te da un regalo. Esa es la gracia de Dios. Por su misericordia vino y murió en la cruz por algo que tú tenías que pagar, pero por su gracia te da la salvación. Fíjense que Dios mío. O sea que no te tengo que pagar, Señor. No, nomás tienes que creer en mí. Amén. Es lo único que tenemos que hacer. Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero Dios aborrece el pecado. Quiero terminar con esto y vamos a Proverbios. Proverbios 6, 16 al 19. Aquí es donde está lo bueno. Y quiero que entiendan esto. Dios nos ama, todos los que estamos aquí nos ama. Pero tiene que haber un arrepentimiento en nuestras vidas. Proverbios 16. Del 16 al 19. Perdón, Proverbios 6. Proverbios 6, ¿han llegado? Proverbios 6, del 16 al 19. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6, de 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ay, ay, ay. Ay, Señor, no nos podemos quedar en que tú me amas. No nos podemos quedar en que tú me amas así como soy, con mi condición, con mis errores. No me podemos quedar, Señor, en que tú me aceptas con todas mis
mis debilidades y mis defectos. No nos podemos quedar en que tú me amas y moriste por mí y viniste a la cruz y diste tu sangre por mí, aún siendo pecador. No nos podemos quedar, Señor, con que solamente tú eres el que pagas y yo soy el que sigo. No nos podemos quedar con la misericordia y con la gracia. No nos podemos quedar con el amor de Dios. No nos podemos quedar con que Él paga por nosotros. ¿Por qué no nos podemos quedar ahí, Señor? Pero el Señor dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Quiero que nos califiquemos aquí. Yo lo voy a hacer personalmente. Me voy a calificar con lo que Dios aborrece. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, me gusta más tu gracia. Me gusta más tu misericordia, Señor. Pero ya cuando me hablas de eso, me estás tocando un punto que no quería sacar a relucir. 7 cosas. Quiero hablarte de estas últimas 7 cosas que aborrece Dios en esta segunda parte. No la voy a hacer muy larga, no se preocupen, pero quiero que entre en el corazón. 7 cosas que aborrece Jehová. Los ojos altivos. Vamos a empezar con esa. Aleluya. Los ojos altivos. Estuve buscando, y ¿qué cree que con altivez los sinónimos de las palabras que encontré? Número 1, los ojos altivos. Fíjense los sinónimos de esta palabra: soberbia, orgullo, vanidad, arrogancia, altanería y engrandecimiento. Altivez. Lo que una palabrita puede encerrar en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos da que Dios aborrece estos males, porque nosotros tenemos que indagar y saber qué es lo que Dios está hablando. La altivez tiene que ver con la soberbia, el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la altanería y el engrandecimiento. Ay, Dios mío, no nos podemos quedar con la misericordia. Me gusta más. Pero esto es lo que aborrece Dios. Dios aborrece al altivo, al soberbio, al orgulloso, al vanidoso, al arrogante, al altanero y a aquel que se engrandece por sí mismo. Fíjate nada más lo que encierra una palabrita. ¿Quieren que les siga o ya con eso estamos bien? Palabra número 2. La lengua mentirosa. Papel. Ahí ya me pegó la pedrada. Dice: incluye engaños, chismes y exageraciones. Ay. Señor, no me puedo quedar mejor. Me gustaba más la parte aquí cuando tú amas al pecador. Ay, esta parte como que no me está convenciendo mucho, Señor. La lengua mentirosa incluye engaños, chismes y exageraciones. Wow. Ya me pegó como 3, 4 pedradas aquí. Gloria sea al Señor. Amén. Le seguimos.
manos derramadoras de sangre inocente. Está incluido la violencia, causar daños, asesinato, el aborto y el abandono de inocentes. Wow. Es lo que encierra a Dios en estas palabras. Nos damos cuenta de que en verdad Dios estaba diciendo algo más profundo. Las manos derramadoras de sangre, está incluido la violencia, causar daños, asesinato, como el aborto o el abandono a inocentes. Dios estaba tratando con algo más profundo cuando Él decía: yo aborrezco esto. ¿Verdad? ¿Le seguimos? El número 4, el corazón que maquila pensamientos inicuos. El corazón que maquila pensamientos inicuos. Ahí le van las palabras que le dio el Señor. La tentación, la planificación de hacer daño y el hacer maldad. La tentación a hacer maldad. Esto viene con los pensamientos. La tentación a hacer la maldad, el planificar la maldad y el llevar a cabo la maldad. ¿Seré el único culpable que alguna vez quisiera tener revancha por mi propia mano? No. Dios nos está hablando a todos los que estamos aquí. La intención, planificación y el deseo de hacer la maldad. Wow. O sea que Dios no nomás mira que haga la maldad, sino que también checó qué intención tenía yo antes de que hiciera la maldad. Wow. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. Es la rapidez con que haces el mal. Pecar o hacer pecar a alguien. Es la rapidez con que te lanzas al mal para pecar o con la rapidez que haces pecar a alguien. En la Biblia habla de eso también. Que dice que si tú fueras causante de que alguien pecara, mejor te fuera que se te amarrara una piedra de molino del cuello y te aventaran al fondo del mar, dice la palabra de Dios. O sea que nosotros dejar caer a alguien es peor que yo caer solo. Fíjense nomás lo que estamos hablando aquí, lo que aborrece Dios. Sexto, el testigo falso que habla mentira. La perversión de la justicia al dar falso testimonio, lo que destruye la reputación de la vida de alguien o de otros. Dar falso testimonio quiere decir que no solamente me daña a mí el corazón porque estoy siendo falso, sino que estoy dañando a las personas terceras o cuartas
haciendo testimonio de algo que ellos no cometieron o que no hicieron. Dice aquí, destruyó su reputación. El falso testimonio destruye la reputación de los demás. Deja saber a alguien lo que no es en frente de los demás. ¿No le ha pasado? Me ha pasado solamente a mí que ahorita vengo, voy con fulano o fulana de tal y que, no vayas, ay, esa mujer, ese hombre, veas cómo es. ¿Verdad? ¿O nunca le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, conozco personas que dicen, ¿cómo me cae gordo esa persona? ¿Cómo me cae mal esa persona? Y ni siquiera la conocen. Ya estamos dando falso testimonio de alguien que ni siquiera conocemos. El testigo falso jode la reputación, o sea, destropea la reputación de los demás. Y por último, el que siembra discordia entre los hermanos. De esto hay mucho. El que siembra discordia entre los hermanos. La persona que provoca divisiones, peleas y conflictos dentro de la familia o de la iglesia o de una comunión es una persona que siembra discordia. Una persona que provoca divisiones, pleitos y conflictos dentro de la familia, casa, o en Cristo, iglesia, o comunidad. ¿Qué le parece comunidad como trabajo? Esa es una persona que siembra discordia entre los hermanos. Y eso también lo aborrece el Señor. Yo le voy a hacer una pregunta. Y con esto terminamos. ¿De cuál de esas 7 cosas que aborrece Dios, nosotros que estamos aquí presentes el día de hoy, todavía somos culpables? No que desagrada o que no le gusta a Dios, que aborrece Dios. Quiero que se vaya con esto en esta mañana. ¿Dios te ama? Sí. ¿Dios te busca? Sí. ¿Dios sabe que eres pecador? Sí. ¿Dios tiene salvación? Sí. ¿Dios murió por todos? Sí. Pero Dios también aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado.